Semaj, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Mijael? Bendito Dios que te vuelvo a ver. Amén, gracias. Igualmente, ya estamos aquí en la Mishnah, estamos recién empezando la segunda Mishnah del Masejet Berajot, del Tratado de Berajot, tocando el tema que empezamos, que es el tema de cuándo leemos el Shema en Shacharit, en la mañana. Y en la Mishnah nos trae dos opiniones. Hay quien dice, Jajamim dicen, que se lee desde el momento que la persona puede distinguir entre el azul cielo, el tejelet, y el blanco. De manera que, por ejemplo, si una persona, digamos, se levanta por la mañana, sale a la calle y está todo oscuro, no es un momento que puede leer el Shema de Shacharit, será el Shema de Arbit, de la noche. Pero en el momento que puede empezar a diferenciar, ahí los sabios se meten en un tiempo exacto, como hablamos la semana pasada, que tiene que ser un tiempo exacto para que la bendición recaiga, para que el Shema sea aceptado, para que el estudio sea aceptado en el día. Por lo tanto, bien lo sabes, nos tienen que tomar un tiempo y entonces en nuestros días tenemos un reloj. Con el reloj podríamos decir las horas. Antiguamente no había esa opción y entonces tomamos los Jajamim la opción de tomar algo que puede ser parecido y que sea exacto. Entonces, Jajamim dice que tiene que diferenciar entre el tejelet, que es el celeste, y el blanco. Y Rabbi Eliezer sostiene que tiene que ser entre el azul y el verde. Verde puede ser un verde no muy fuerte, pero de manera que tiene que ser una diferencia más exacta. Por ejemplo, podría ser una diferencia de unos 15, 20 minutos entre ellos, entre estas dos shitot, estas dos Opiniones. opiniones, efectivamente. Ahora, lo interesante es que cuando conectan el tema de Tejelet, hay una manera, uno pensaría, ¿dónde puede uno ver azul y blanco? Y entonces explican los comentaristas que se refiere al tzitzit. Antiguamente en el tzitzit tenían de manera básica, tenían un hilo principal azul celeste y todos los demás 7 hilos, porque en total son 8, blancos. Entonces, de esta manera, la persona cuando mira su tzitzit sale a la calle, no en su casa tiene luz, pero sale a la calle y se fija. En el momento que puede ver varios blancos y uno azul y los diferencia, esta ya es la mañana, ya puede decir el Kriyat Shema. Y es interesante porque hoy en día, por ejemplo, no tenemos el tejelet en principio. Entonces, la historia del tejelet es muy interesante. Estamos hablando de la sangre de un caracol llamado Gilazón. Su tipo de caracol, Sí. su sangre era azul y que los Kohanim sabían reconocerlo. En el momento que se destruye el Bet HaMikdash, se pierden entre muchas costumbres y alajot de pureza e impureza, del trabajo de los korbanot, se pierde mucho de cómo hacer las ofrendas, cuando está prohibido, cuando está prohibido. Por ejemplo, también muchos más el negatzarat, que le salía a la persona sobre la piel cuando hablaba la sonará, en las vestimentas, sobre la casa. Todo esto el Cohen sabía diferenciarlo. En el momento que el Bet HaMikdash es destruido, todas estas alajot se van olvidando, se van perdiendo. Tenemos libros que explican esas alajot, pero siempre hay una diferencia entre estudiar un tema y vivir un tema. Es que alguien lo explique, un Cohen mismo, que sabe diferenciar entre esto. Es como estudiar las alajot de Definitivo. sejitá y hacer la sejitá misma, es degollar un animal. No es igual estudiar las alajot que hacerlo. Cuando uno lo hace es cuando lo sabe perfectamente. Sí. Y entonces hubo muchísimo tiempo en el que estuvimos sin esta opción de poder usar en el tzitzit el tijelet, y entonces cada uno se ponía un tzitzit blanco. Hace unos 100 años, 150 años, de repente se volvió a encontrar este caracol en que los jajamim empezaron a tener una discusión entre ellos, si era este o no era este, a que no tenemos un call para preguntarle si eso no. Y entonces hubo un mahlok, una discusión. Hubieron quienes dijeron que sí, hubieron quienes dijeron no, tenemos que esperar hasta Bezrat Hashem la venida del Mashiach. Y entre que nos va a explicar una de ellas va a ser decirnos si el gilazón es o no, si es este tipo de caracol. Y entonces desde aquel entonces hasta hoy en día, esta discusión se mantuvo. Hay quienes hoy en día sí usan este tzitzit, se puede buscar online, pueden ver este tzitzit, cómo se hace, cómo se prepara, su color, su forma, todo exacto. Y van a haber muchas ramas de gente que no lo usa. Pero es muy, 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 muy interesante porque es uno de los temas que Jajamim nos dicen que hay algo dentro de ello muy interesante. ¿Y qué es? Dicen los Jajamim que en el tzitzit habían dos mitzvot, el tzitzit misma y el tejelet, este azul. Este azul, dice el Talmud, que cuando la persona lo mira, uritemoto, lo veréis y recordaréis todas las mitzvot de Dios. ¿Por qué? Porque este azul recuerda el mar hacia el cielo, lo vemos
encima. Cuando nos bajamos al cielo recordamos el trono celestial y entonces desde el tzitzit nos lleva a conectarlo con Akadosh Baruj Hu, con los preceptos de Akadosh Baruj Hu. Y de esta manera, dicen los sabios, que por eso tiene este peso tan importante en la mitzvah, el Tejelet mismo. También me interesa escuchar algo sobre tú qué piensas de esto, porque no sé si te ha salido ver que hay gente que de repente sí tiene este hilo azul y hay gente que no. Entonces a veces se crea esta pregunta también, ¿no? Sí, sí, es un majloje interesante acerca de este molusco, el gilazón, que tenía efectivamente el tzitzit. Y en lo particular, a mí me gusta verlo, usarlo también en el Talit Gadol. En el Catán no, pero en el Gadol siempre me gusta verlo porque para mí, y como yo creo que en todo en el judaísmo, hace una reminiscencia. Es decir, nos hace recordar situaciones espirituales que, como bien dijiste, podemos traer a la vida misma. ¿Qué quiero decir con esto? El tzitzit, por ejemplo, aquí estiro el mío, este tzitzit cuenta con 8 hilos. 8 hilos, que son 4 insertados por la esquina. Ya sabemos que la alajó tiene que ser 4 dedos a partir de la punta y demás. Y entonces, cuando estos 4 hilos cuelgan, se vuelven 8, hay uno que es el más largo, cuando se acostumbra a usar el azul, que este es el más largo, que enrolla a todos los demás. Si ponemos especial atención en ello, podemos ver, como tú dijiste, dos cosas, ya sea positivas o negativas, como lo es toda en la Torá. Mitzvot tasé, lo tasé, pasivas, activas. Nosotros amamos a Kadosh Baruj Hu y también tememos a Kadosh Baruj Hu, con amor y temor, dice la Torá. Entonces, escriben, Jajamín, que en la antigüedad también había una mitzvah de azotar a quienes incurrían en actividades de pecados, por así decirlo, de errores. Y este tzitzit se asemejaba a el látigo, a la fusta con la que eran castigados las personas que cometían un acto ilícito, ¿verdad? Entonces, a la hora de ver los tzitziyot, las personas podían temer y decir, hay ciertas acciones que no debo cometer, o habrá un látigo en contra mía que me hará pagar este error, ¿no? Entonces, por ahí podemos verlo del lado de temor, pero también había del lado del amor. Como tú dijiste, se parece al trono celestial, pero también este tzitzit, cuando lleva la tintura azul del Tejelet, se parece mucho a las vestiduras del Cohen. El Cohen también en sus vestiduras usa blanco y usa azul. Si tú te de recordar en Purim, se acerca Purim, hay muchos niños que se disfrazan de un Cohen Gadol, y tú ves a los niños con azul y blanco, y se asemeja tanto al color de los tzitziyot. Obviamente también se asemeja mucho a la bandera de Israel, que porta estos dos colores. ¿Y por qué hice la relación con el Cohen Gadol? Porque el tzitzit, al igual que el Cohen Gadol, que se viste de azul y blanco, podría representar en una reminiscencia el servicio sacerdotal, es decir, el servicio a Kadosh Baruj Hu que cada uno ejerce. Creo que te comenté en esta semana que así como el tzitzit es uno que envuelve 7, hay una conexión intrínseca con el Cohen, cuando el Cohen, que es 1, puede impurificarse a través de 7 familiares cercanos. Najón, interesante. Nos dice la Torá, se puede impurificar por padre, por madre, por hijo, por hija, por hermano, por hermana, siempre y cuando ésta no se haya casado, y por su misma esposa, si esta unión matrimonial no lo hizo impuro, no lo había hecho impuro anteriormente. Es la razón por la que él sí podría asistir a su funeral. Entonces, estos 7 parientes del Cohen Gadol y este Cohen Gadol representados en los tzitziyot 7 y 1, nos traen también a reminiscencia muchas alusiones del amor a Kadosh Baruj Hu,
Nosotros amamos a Kadosh Baruj Hu, aparece en todo el Tanaj de muchas maneras. A veces aparece como padre, Avinu Malkenu. A veces aparece como ima también, como madre. Aparece como hermana, la Shejinah, de la cual se hace alusión a veces a Abraham Avinu, que le decía a Sara, como la Shejinah, di que eres mi hermana. Shira Shirim también dice, hermanita mía. Y así sucesivamente, a Kadosh Baruj Hu, así como cambia de nombre, también cambia de roles parentales. Y todo esto nos los trae a alusión un borde que cuelga en las esquinas de la ropa de los hombres, porque bien sabemos que las mujeres no tienen la obligación de usar tzitziyot, ya que cuando una prenda tiene 4 esquinas, esta prenda se considera que es cuadrada. Y todo lo que es cuadrado representa a lo que es masculino, así como lo circular representa lo femenino. Y esta es una de las razones por qué tan solo los hombres usamos tzitziyot, porque nosotros somos el Geber de la casa, el Baal, que tiene que traer a reminiscencia, tiene que traer a Zicarón, a recuerdo, que somos como sacerdotes que sirven a Kadosh Baruj Hu y que lo servimos en su representación, cual sea que sea esta, ya sea como padre, ya sea como madre, ya sea como hermano, ya sea como hijo o ya sea también como nuestra misma esposa, como nuestro cónyuge, porque así se le dice a la Shejinah, Bonita amada mía. Hazak Baruch, muy buena conexión, claro, entre el Cohen, los 7 cercanos y el tzitzit principal, el Tejelet, con los 7 hilos. Exacto. Hazak Baruch. Hazak Baruch.